una nueva oportunidad para empezar. De nuevo una vez más, una nueva oportunidad para comenzar y no volver a mirar atrás. Esa es la gracia que ofreces solo tú, sellado en un pacto de amor, que no existirán más sombras que nublen tu amor. Tu esencia queremos ver, tu amor queremos entender. Revélate a nuestro corazón. Tu toque queremos ver, tus palabras comprender. Tú eres bienvenido a nuestro hogar. Vida Covenant Church. Vida Covenant Church. Well, praise God. Alabado sea Dios. Last week, we transitioned from living a grace-filled life Nosotros estábamos pasando del tema de vivir una vida llena de to gracia learning how to walk in the newness of life. a cómo caminar o a cómo aprender a caminar en esa nueva vida. See, this is God's will for you, Porque esta es la voluntad de Dios para ti. that you walk in newness of life. De que tú camines en esa nueva vida que te ha sido otorgada. Grace is for that purpose. Gracia es por ese propósito. God showers His grace on you, Dios te ha bañado con su gracia. grace upon grace, De hecho, la escritura la define como gracia sobre gracia. so that you will walk in new life. Solo para que usted y yo podamos caminar en nueva vida. Amen? Amén. That's the purpose of grace. Ese es el propósito de gracia. That's what Paul teaches us in Romans. Eso es lo que Pablo nos enseña en el libro de Romanos. He says, well, let me say it like this. The purpose of grace Quiero expresártelo así. El propósito de la gracia is to lead us to new life, es que tú y yo seamos guiados a la nueva vida. not to go back to sin. No que usted y yo volvamos a pecar a esa vida de pecado. Grace is forgiveness of sin. Gracia es el perdón de los It pecados. is the favor of God. Es el favor de Dios. It is the covering of sin. Es la cobertura del It is pecado. the mercy of God over your life. Es la misericordia manifestada de Dios It para is tu the vida. blessing of God over your life, Es la bendición que Él envía hacia ti. so that we can walk in new life, Solo para que podamos caminar en esa nueva vida. not go back to the old. No para que retrocedamos a lo antiguo. We're walking in the light, Nosotros caminamos a la luz, not in the darkness. no en la oscuridad. Amen. Amén. So last week I shared three steps into walking in newness of life. La semana pasada compartí con ustedes 3 pasos para caminar en esta nueva vida. One, you must reckon yourselves dead, Paul said. Número 1, Pablo nos dice, debes de morirte a ti mismo. Says in Romans 6:4, Romanos 6:4. therefore we are buried with him by baptism into death. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. So we were buried with Christ La escritura establece que fuimos sepultados con Cristo in his death. en su muerte. Okay, that's what these brothers and sisters are going to do today. Y por eso es lo que los hermanos van a hacer en el día de hoy. That's what baptism shows us. Eso es lo que el bautismo nos muestra. That's the picture. Esa es la That's the ilustración. teaching. Esa es la enseñanza. The principle Es el principio. that your old life is
dead, Ese principio espiritual que Oh. establece que tu naturaleza está muerta and consequently you're no longer under Adam. y que consecuentemente ya no estás bajo el dominio de Adán, You're no longer under the kingdom of darkness. ya no estás más bajo la influencia del reino de las tinieblas. Reckon yourselves dead to all that. Dice Pablo, muérete a todo eso. Okay? Reckon yourselves dead so that Considerándote muerto a todo eso that para que in Romans 4:6 that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. para que a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. You reckon yourselves dead, Dice, te consideras muerto, but you rise up to new life. pero te levantarás a una nueva vida. You rise up to a new kingdom. Te levantas a un reino nuevo. You belong to a new kingdom, Porque tú perteneces a un reino nuevo. the kingdom of Jesus Christ, El reino de Jesucristo. the kingdom of light, the El Bible reino says. de la luz, como la Biblia lo You describe. belong to a new, whole new covering Perteneces a una nueva cobertura. of grace, Y tiene gracia, of mercy, misericordia, of love, amor, of communion with the Holy Spirit. comunión misma con el Santo Espíritu Amen. de Dios. Aleluya. So that's why it's a good thing to reckon yourselves dead. Por eso Amen. es bueno considerarse a uno mismo muerto a todas esas cosas. You got to remind yourself, I'm dead to that. Tienes que That's the recordarte old. a ti mismo de que estás muerto a todo eso. I want the new. Porque tú Amen. anhelas y tú quieres new lo things. nuevo, las cosas Jesus said, nuevas. I make all things new. Jesús mismo dijo, he hecho todas las All cosas things. nuevas. Todas. Your marriage, Tu matrimonio, your children, tus hijos, your life. tu vida. He wants to bring the new, Él quiere traer lo nuevo, but you got to get rid of the old. pero tendrás que deshacerte de lo viejo, You de lo got to antiguo. reckon yourselves dead. Considerarte muerto. Amen. Aleluya. Second, we must learn to yield to the Holy Spirit. Segundo, necesitaremos ceder al Espíritu Santo. Yield is an attitude of the heart. Ceder es una actitud del corazón. It's a desire that says, I want to walk with God and know God. Es un deseo que proclama, quiero caminar con Dios. I want to know His ways. Quiero conocer sus His caminos. ways are better than the ways of the world. Porque sus caminos son mejores que los caminos So del we mundo. have an attitude of yielding to Así the que things of God. Tú tienes una actitud de ceder a los tratos o a las cosas de Dios. Today, by coming to church, you yielded to the things of God. De hecho, los que estamos aquí, Amen? estando hoy en la iglesia del Señor, fue porque cedimos a Él en estos momentos. The worldliness, you yield to other things. Las cosas You know. mundanales quieres que tú cedas a otras And cosas. you stay home, you do your own thing. You, Es esa voz que te all that. dice, quédate en casa, haz esto, haz But lo otro. something in you, your spirit wanted Pero to yield había algo en ti que deseaba to the Holy ceder Spirit, al Espíritu the Santo. desires of God. Algo que anhela, And algo then- que quiere estar en las cosas de The Dios. third is we obey. Y la tercera es We obedecemos. walk in that, Nosotros caminamos en the eso, things of God. en Now, las cosas de Dios. today, Así que hoy I want to talk about how do we yield and obey the Holy Spirit. How do we do that? quiero juntamente contigo meditar en cómo es que tú y yo podemos ceder al Espíritu Santo. How do we distinguish the voice of the Spirit ¿Cómo es que tú y yo podemos distinguir la voz del Espíritu and Santo all the other voices that are out in the world, de todas las demás voces en el mundo? including our own voice, inner voice? Incluso tu propia o mi propia voz.
How do we learn to do that as Christians? ¿Cómo es que tú y yo podemos aprender a hacer eso como cristianos? And let me say, you must learn to do that. Y déjame hacer un paréntesis y decirte, deberás aprender a hacerlo. Paul says, walk by the Spirit, Pablo dijo, caminad en el and Espíritu you will not fulfill the desires of y the no flesh. satisfagáis los deseos de la carne. So how do we learn as Christians to yield and obey to God? La pregunta es cómo yo como cristiano puedo ceder y Amen. obedecer al Espíritu So Santo. let's get started. Let's go to Ephesians 6:17. Así que vamos a comenzar. Acompáñeme por favor al libro de Efesios capítulo 6. 17. Amen. Amén. Amen. Ephesians 6:17. And take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. Efesios 6, 17 al 18. La escritura dice así: Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orad en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velad en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amen. In this scripture, we learn a very important and powerful principle. En esta escritura estamos aprendiendo un principio espiritual poderoso, And that is that the Word of God, y es que la palabra de Dios, Scriptures, la escritura and the Holy Spirit y el Espíritu Santo are one. son uno. You should never separate Tú nunca deberás separar the Spirit el and the Espíritu Word. de lo que la Biblia, de lo que la palabra dice. It says, and take the sword of the Spirit, it says, which is the Word of God. Dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. The Word without the Spirit is a dead letter. La palabra, déjame decirte, sin el Espíritu Santo es, perdón, A dead letter. es palabra muerta, son letras muertas. But in the Spirit without the Word Pero en el Espíritu, sin la palabra, is an undisciplined walk with God. es un caminar indisciplinado con Dios. You don't know, you're up and down Tú estarás arriba y estarás abajo, because you're not grounded by the Word. porque no estás segmentado en la palabra. But the Word Pero la palabra and the y Spirit el Espíritu together, juntos, you grow and you mature in Christ. déjame decirte, crecerás y madurarás en Cristo. They Aleluya. should never be separated. Nunca van Amen. separados. So remember that today as I teach. Acuérdate de eso en esta enseñanza, That the Spirit and the Word are one. que la palabra de Dios y el And we should Espíritu always son uno, have the two. y que siempre tú y yo tendremos que Amen. tener And I'm los going dos. to hopefully show you how to do that. But Y hoy estaremos meditando en cómo hacer esto. and so here's the second principle I want to teach you. Hay un principio, otro principio que quiero enseñarte, That yielding and obeying the Word que ceder y obedecer a la palabra teaches us nos enseña to yield and obey the Holy a Spirit. ceder y a Okay. obedecer al Espíritu The Santo. Word comes first. La palabra viene We've primero. got to learn to yield to the Lord. Para que un cristiano aprenda a ceder, We got to learn to yield to His Word. primero tendrá que Okay. ceder a la palabra. Hebrews 4:12. Hebreos 4:12. For the Word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword. Again, mentioning here the word sword, huh? That's right. Piercing even to the dividing asunder of soul and spirit
and of joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. La palabra de Dios es viva, eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Y una vez más vemos la palabra espada. Dice, esta penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. What's important here is that the Word of God divides. Lo que es importante Okay. aquí es que la palabra de Dios That's divide. the most important you got to learn from here. It divides. Lo más importante que usted puede aprender aquí es que divide. The first division La primera is división between the soul and the spirit. es entre el alma y el espíritu. In other words, God's Word shows us what is soulish or fleshly and what is spiritual or of God's Spirit. That's right. Lo que nos enseña es a reconocer que es del alma o lo que es carnal de lo que es el espíritu o las cosas relacionadas al espíritu de Dios. When you get into God's Word, Cuando tú te metes en la palabra de Dios, it begins to divide comenzará a Deep. dividir in the inner man, en el hombre interior, in the inner part of you. en las partes interiores And de tu you ser. begin to distinguish, this is of my soul, Y comenzarás a discernir y a entender, oh, esto es de mi carne. and this is of God. Oh, esto es de Dios. You begin to see the two. Comienzas a ver claramente Ah. los dos. This is worldly, Esto es terrenal and this del is God's mundo will. y esto es voluntad de You Dios. there? Aleluya. How does that happen? ¿Cómo es que eso pasa? By the Word of God. Por la palabra de Dios. So if you ignore God's Word, Así que si tú ignoras la palabra de Dios, then there's a mixture that happens. entonces hay una mezcla que está ocurriendo. Many Christians walk in the flesh Muchos cristianos caminan en la or carne in carnality o en la carnalidad because they're not in the Word. porque no están en la palabra. And they say, God said this, Y se dejan decir, Dios dijo but esto, it's their flesh. pero es su carne. Because they don't distinguish Porque no pueden distinguir what is of God qué viene or de Dios what is of God's Spirit o qué procede del or what Espíritu de is Dios spiritual o qué es lo espiritual and what is soulish. y qué es lo They carnal don't o know qué es del the alma. difference. No pueden discernir Because they la don't go into diferencia God's word. porque no han ido a la palabra de And they're Dios not established. y no están the faith. establecidos. And so for us to hear the voice of the Spirit, Así que para que tú y yo podamos escuchar la voz del we Espíritu, must first learn to hear the voice of the Word of God speaking to us. primero tendremos que aprender a escuchar la palabra de Dios a Amen. nuestras vidas. Amen. Come on now, let's wake up. Aleluya. Amen. Amén. For us to yield to the Spirit Para que usted pueda ceder al Espíritu and obey His voice, y obedecer su voz, we must learn to yield to God's Word tendrás primero que ceder a la palabra de Dios and obey the Word of y God. obedecer lo que la Biblia dice. When you do this, Cuando tú haces esto, you learn to walk with God. entonces tendrás la capacidad Amen. de caminar con Dios. The Word of God divides La palabra de Dios divide between the soul and the entre spirit, la alma y el espíritu. between joints and marrow, the Bible Dice la says. escritura entre coyunturas y tuétanos. If you study what joints and marrows, they're fused together. It's Si very- usted entiende o lee acerca de lo que es coyunturas y tuétanos, se dará cuenta que están difuminados, Very- están juntos. the image Paul is giving us is something that's very difficult. La imagen que Pablo nos está tratando de transmitir con esto es de algo que es difícil To divide. de dividir.
But the Word of God does it. Pero dice, la palabra de Dios lo hace. It divides that. La palabra de Dios tiene el poder de It dividir. is a sword. Dice, es como una espada. It's a sword Es una espada that kills the old que mata lo viejo and brings you into the new. y te trae hacia lo nuevo. God wants to bring you into new life. Dios quiere traerte a una nueva vida. So the Word of God is a sword Así que la palabra de Dios es la that if you espada obey it que si tú la and you obedeces yield to y si it, tú cedes a ella, it'll begin to kill off the old. comenzará a matar lo And viejo. you begin to walk in the new, Y entonces podrás comenzar a caminar en lo nuevo, in the power of the Spirit. en el poder del Amen. Espíritu. In Aleluya. the power of the Spirit. Right, amén, amén. This separation happens by the work of the Holy Spirit. Esta separación se da por la obra del Espíritu Santo. Because it's the Spirit who sanctifies. Porque es el Espíritu el que santifica. The Word and the Spirit go together. La palabra y el Espíritu Santo son uno, van juntos. So to become proficient in hearing the Lord, Así que si usted se ha preguntado cómo puede ser eficiente en Jesus escuchar said- la voz del Señor, Jesús nos dice, Jesus said, "My sheep hear my voice, and mis they follow me." ovejas escuchan mi voz y me siguen. How, Lord? Y quizás has dicho, pero Word. Señor, ¿cómo? Hear my word. El Señor te dice, escucha Yield la to my word. palabra, cede a la Obey Biblia, my word. obedece a mis palabras. And you begin to have this division happen. Comenzarás a tener esta transformación, know esta división, When Jesus is speaking to y you, te darás cuenta cuando Cristo te está and the hablando world is speaking, o cuando or the otro flesh. del mundo o la carne te hable. There's a beautiful story in the Old Testament Hay una historia hermosa en el Antiguo Testamento when the Lord called Samuel. cuando el Señor llamó a Samuel. Samuel was a young man Samuel era un hombre who was joven, dedicated to the temple el by cual his estaba mother. dedicado al templo So he por su grew up madre. in the temple. La Biblia nos relata de que como su madre lo dedicó al templo, él desde pequeño creció al servicio del templo. As an understudy of Eli the priest. Bajo Elías el sacerdote. And one night, Dice la escritura que en una noche the Lord speaks to Samuel. el Señor le habla a Samuel He says, Samuel. y le dice, Samuel. And Samuel wakes up Samuel se despierta and he heard Eli speaking y to him. dice que creyó o asumió que era Eli, just Eli. ¿cómo sería? El sacerdote Eli. Yeah. He hears Eli's Dice voice. que Samuel asume que es la voz del So he sacerdote. runs to Eli Corre hacia él and he goes, "Did you call me?" y le dice, ¿me has llamado? He goes, "No, I didn't call you. Go back to bed." Y el sacerdote le dice, yo no te he llamado. Again, Y una vez Samuel. más escucha la voz que le dice, Samuel. He wakes up and he runs to Eli again. Y una vez más se levanta y corre al He goes, "No, sacerdote. go to bed." Y el sacerdote le They call you. dice, vete a dormir, 3 que yo times, no the te he third time. llamado. La tercera vez, Samuel Samuel, wakes up, runs to Eli. él se levanta y corre. Finally, Eli gets it. And he says, when he calls you again, Finalmente el sacerdote entiende lo que está pasando y le dice, mira Samuel, when he calls you again, cuando te llame otra vez, say, "Yes, Lord, here I am." le vas a contestar, And- sí Señor, aquí estoy. The point of that story El that I want to punto make de esta historia is that in order for Samuel to be able to hear the voice of God, es que en orden para que Samuel pudiera escuchar la voz misma de Dios, he had to be obedient to the voice of Eli first. tuvo que ser primero obediente a la voz del Are sacerdote you there Eli. today? Aleluya. Yeah. He had to yield to the word of God coming from Eli. Tuvo que ceder primero a la palabra que venía del sacerdote Eli.
if he resisted Eli, Si él hubiera resistido If he al sacerdote did his own thing, y porque quería hacer su propia he cosa, wouldn't be able to hear the voice déjame of the decirte Lord. que él no hubiera podido escuchar la voz He de learned Dios. to hear the voice of the Lord Él aprendió a escuchar la voz del because he Señor heard the voice of Eli. porque pudo He obeyed. escuchar primero la voz del sacerdote. You know, God puts authority in your life. Dios puso una autoridad en tu vida, Parents, right? padres, Pastors pastores, who preach the word que predican la palabra, and the word of God. la palabra de And you're there Dios. today. And if ¿Entiendes? you're always resisting all that, Si siempre estás oponiéndote y resistiendo Well, a eso, you're resisting the Lord. déjame decirte que estás resistiéndote al And Señor. Eli was not a great priest. Y déjame decirte que Elí no era un gran sacerdote. Eli had problems. Elí tenía In problemas. fact, judgment was coming to the De house of hecho, Eli. si usted lee la historia, juicio venía a su vida. But yet, Samuel was obedient to Pero him. aún así vemos a Amen. a un Samuel que supo someterse a la autoridad que Dios había establecido. Hebrews 13:17. Hebreos 13. 13:17. 13:17. Obey them that have the rule over you, and submit yourselves, for they watch for your souls, as they must give an account, that they may do it with joy and not with grief, for that is unprofitable for you. Obedeced a vuestros pastores y sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo que hagan con alegría, sin quejarse, porque esto no os es provechoso. In other words, don't give your pastors grief. Amen? Es como decir, no le dé dolor a su pastor. Amen? Amén. But the main point is yielding and obeying God's word disciplines us to Pero hear the voice of the Spirit. El punto Amen. principal de lo que les quiero ministrar en este momento es escuchar la palabra para poder ceder a la voz del Espíritu Santo. Amen. Now let's go to John 6:63. Vámonos a Juan 6:63. It is the Spirit that quickeneth, the flesh profiteth nothing. Es el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. The words that I speak unto you, they are spirit and their life. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. It's the Spirit of God Es el Espíritu de that Dios. quickens the word, Dice, es el que da vida or a makes la palabra. the word of God come alive. O en otras palabras, es el Espíritu el que tiene el poder de hacer que la Biblia, las palabras de Dios, se hagan vivas. The flesh profiteth nothing, the Bible Dice, says. la carne para nada aprovecha. Human strength or human ability La fuerza humana o la habilidad humana can do nothing. no pueden hacer You nada. cannot approach the word of God No puedes acercarte a la palabra de Dios with your own reasoning, con tu propio razonamiento, with your own abilities. con tu propia habilidad. We need the Spirit Necesitamos al Espíritu to quicken the word. para que Él haga la Biblia, la palabra, We need the vida. Spirit to teach us the word. Necesitamos al Espíritu que nos enseñe la palabra. John 14:26. Juan 14:26. But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things, and bring all things to your remembrance, whatsoever I've said unto you. Amen. Pero el Consolador, el Espíritu Santo,
a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. So when we are reading and studying the scriptures, Así que cuando usted está leyendo y estudiando la Biblia, for the scriptures to be quickened and profitable, para que la Biblia se haga vida y sea de beneficio, we need the Holy Spirit to teach it to us. necesitarás al Espíritu Santo que te enseñe. Jesus himself says, the words that I speak unto you, they are spirit and they are life. El mismo Jesús dijo, las palabras que yo os he enseñado son espíritu y son vida. The words that I've spoken to you Las palabras que les he hablado are from that life-giving spirit. son de ese espíritu dador de vida. Jesus himself is the Logos. Jesús mismo es Logos. He's the living word of God. Jesús es la palabra viva de Dios. For us to touch him, Para nosotros poder tocarle, to know him, para nosotros poder conocerle, we must read the word of God. tendremos que leer la Not with palabra our de own Dios, reasoning, no con nuestro propio not razonamiento, in the flesh, no en la carne, because that profits nothing, porque la Escritura establece que eso para nada sirve, but in the spirit. pero en el Espíritu. The Holy Spirit who teaches us El Santo Espíritu de Dios que nos and enseña who quickens the scriptures. y que hace que la palabra se haga Amen. vida. Amén. How does this happen? ¿Cómo pasa esto? How does this happen as ¿Cómo we are studying scripture? Puede How pasar do we? esto conforme usted y yo estudiamos la palabra de Dios. Let me say it like this. How do we study scripture? Déjame decírtelo así, ¿cómo tú y yo estudiaremos la palabra? With the Holy Spirit. Lo haremos con el Espíritu Santo. Well, let me show you a couple of principles. Déjame mostrarte Amen. unos principios Let's aquí. go to John 5:37. Acompáñame a Juan 5:37. Now remember John 14 Acuérdate de Juan that 14, we just read, que ya acabamos de leer. okay? Actually John 6 and John 14, but John 6, Juan it's the spirit 6. that quickeneth, En donde dice que es el Espíritu el que da vida. is right after John 5. Está Okay. antes, Right está after. seguido, después. perdón, está seguido de Juan 5. Okay? And I want you to see what's happening in John 5. Y yo quiero que tú veas lo que estaba pasando en Juan 5. Here Jesus is scolding the Pharisees Aquí encontramos a Jesús lidiando con los fariseos. because they studied the scriptures, Y porque ellos estudiaban las escrituras, but they didn't believe in him. pero no creían en él. He's the Logos, Él es Logos. the living word, Jesús mismo es who la speaks palabra of the viva Spirit, from the Spirit. del Okay? Espíritu. He speaks life. Jesús habló vida. There's life in Christ. Hay vida en He's Cristo. speaking Él habla. from God. Cuando habló y habla es And de Dios. the ones who are studying the Bible Y los que están estudiando la are Biblia, rejecting him. que eran los fariseos, estaban Let's find rechazándole out a why. él mismo. Verse 37. Y esto es lo que se habla en Juan 5 y vaya hasta el versículo 37. He says, And the Father himself, which hath sent me, hath borne witness of me. Ye have neither heard his voice at any time, nor seen his shape. Go ahead and read. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. And look what he says Y mira lo que dice, in verse 38. versículo 38. Ye have not his word abiding in you. From he hath sent, him ye believe not. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque no creéis a quien él envió. He's saying you don't have God's word abiding in you. No tienen la palabra de Dios habitando en ustedes. You study the scriptures, he says in verse Han 39. estudiado las escrituras, dice en el versículo Search the 39. scriptures, he Han says. escudriñado las escrituras. For in them ye think ye have eternal life. And they are they which testify of me. Escudriñaron las palabras porque vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Verse 40, ye
and ye will not come to me, that ye may have life. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. I receive not honor from men. Gloria de los hombres no recibo. Okay? But I know you, Pero yo os conozco, that ye have not the love of God in you. que no tenéis el amor de Dios en vosotros. I've come in my Father's name, He venido en el nombre de mi and ye Padre receive me not. y no me recibís. If another come in his own name, Si him ye otro receive. viniera en otro nombre, a ese recibirías. Then he says, how can ye believe, which receive honor one of another, and seek not the honor that cometh from God only? Y en el versículo 44 les pregunta, ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Look what he's saying now. Mira before lo we que move está on. diciendo ahora. He's saying God's word is not abiding in you. Les dice, la palabra de Dios no está habitando en The ustedes. love of God is not in you. El amor de Dios no está en He ustedes. says, I've come in my Father's name, and you don't honor me, you don't receive me. He venido en el nombre del Padre y ustedes no me reciben ni me dan gloria. You don't believe in me. No creen en mí. Why don't they believe? La pregunta es That's por the qué question. ellos no creyeron Why, en when they Cristo. saw Jesus, ¿Por qué si le vieron a Jesús, they rejected Christ? le rechazaron? Well, he tells us the answer Él nos da la respuesta in verse 45. en el versículo 45. Look what he says. and Mira this lo is que so dice. important. Es tan importante esto. Do not think that I will accuse you to the Father. He says, there's one that accuseth you. He says, even Moses, in whom ye trust. For if had ye believed Moses, you would have believed me, for he wrote of me. But if ye believe not his writings, how shall ye believe my words? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza, es quien os acusa. Porque si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Come on now. See, here's what he's saying. Esto es lo que está diciendo. He's saying, you say you believe in God, Dices que crees en Dios, but you don't believe in my word? pero no crees en mi palabra. Yeah. You say with your mouth that you're a believer, Dices con tu boca eres un creyente, but you don't believe in the pero no writings. crees en la Biblia. If you can't believe in this, Si tú no puedes creer en la you're not going to Biblia, believe in me. dice la palabra, no vas a poder If you creer can't en believe in Cristo. this, Porque si no crees en la Biblia, When the Spirit comes cuando el and speaks, Espíritu venga y te you're going to say, hable, who are you? tú vas a decirle, ¿y tú quién eres? Just one of many voices in my head. Serás una de las muchas voces que puedo escuchar. Go away. Aléjate. Come on. You see, they were studying Scripture, Porque los fariseos escudriñaron las escrituras, but they really weren't believing in Scripture. pero realmente no le creían There a was las a lot of escrituras. unbelief. Había mucha duda. I see that in a lot of Christians today. Y veo en eso, lo veo mucho A en muchos lot of unbelief in cristianos. what the Word of God teaches. Mucha duda de lo que la palabra That's not for enseña. today. Y se That's dejan not for our decir, time. bueno, eso no es para I don't hoy, understand that. no es para nuestro tiempo, What does that mean? no lo entiendo. ¿Qué This and significa that. aquello? And y the lo devil otro? is just bringing a lot of unbelief. Y el diablo les trae más And we duda reject the Word, y rechazan la palabra. but we reject the Spirit. Entonces déjame decirte Are you que there? al mismo tiempo rechazarás al He Espíritu. becomes one of many voices. Y entonces se convertirá en una de Jesus las became tantas voces. one of many preachers coming. Jesucristo para ellos era uno de los más o de los He tantos said, he predicadores. goes, you believe those guys who came in their own name. Le creeríais a aquellos que vienen en su propio And I nombre. came in the name of the Father. Y yo vine en el nombre del Padre.
I'm the Messiah Soy el Mesías, that you've been waiting for. al que estaban ustedes you're esperando. rejecting me Y me están rechazando. Because you rejected God's word. Porque en principio rechazaron la Biblia, la You didn't go palabra to de God's Dios. word with a submissive heart, yielding to it. You're going to God's word, manipulating it for your own good. Y lo que estaba ocurriendo es que se acercaban a la palabra de Dios no para discernir, pero para manipularla. James says the word is like a mirror. Santiago dice la palabra es como un espejo. We see ourselves. Nos vemos a nosotros. And if we see ourselves like this, Y nos vemos desacomodados we need to quizás. do this. Y estamos así. Amen? And not just go, oh, I'm okay. Y no decir, oh, estoy bien. I'm under grace. Estoy bajo la God's gracia. mercy is with me. He La loves me. misericordia de Dios está conmigo, Él me ama. You there. Instead of letting the Spirit convict us. En vez de dejar tú que el Espíritu te dé You there convicción. today. Aleluya. Unbelief. Duda. Many Christians today. Muchos cristianos en el día de If I hoy. was to ask you, did you read your Bible this week? Si yo te Most of you would say no in this church. Si yo te preguntara a ti, ¿has leído la Biblia en esta semana? Creo Right? que muchos Be honest dirían with yourself. no. Sea honesto. Because you don't have time. No tienes tiempo. That's what you say. But what you're really saying is, I don't really believe what's in there. Y puedes decir muchas muy buenas excusas, pero todas ellas lo que están diciendo es que realmente para mí no lo creo What lo good que does it dice. do? Qué bueno me puede I'd hacer. rather watch a TV program. Porque hay más beneficio y me beneficio I'd rather más spend viendo my el time programa de doing televisión. this other thing. Antes de leer la 'Cause I Biblia don't- prefiero quedarme honestly, haciendo esto otro. when I pick it up, it's kind of boring. I don't Cuando understand la it. cojo es un poco Doesn't make aburrida, no la sense. entiendo, no tiene sentido And there's a rejection. y hay un rechazo. You there? Hay un rechazo. Right? Yeah. And then we want to hear the voice of the Spirit. Y después, ¿estás pretendiendo escuchar la voz del Espíritu Santo? Ain't gonna happen. No va a Walk pasar. by the Spirit. No va a How, pasar. Lord? How? Camina por el Espíritu y tú dirás, ¿pero cómo? You there? And Jesus said, I'm not going to condemn you. Jesús dijo, yo no los voy a condenar. The words of Moses are going to condemn you. Las mismas palabras de Moisés He son las says, que te van a condenar. if you would have read with a humble heart, Porque si hubieras leído la Biblia con un Yielding corazón humilde, to the word. cediendo a la palabra, not to your religious upbringing, no para tener información para tu religión, not your religiosity, no para alimentar tu religiosidad, but to the Word, pero para escuchar la to palabra, the Spirit, al Espíritu, you would have received Him. lo hubieras podido recibir. You would say, Hallelujah. Aleluya. Amen. Same thing. Es lo mismo. We reject the Word, Rechazamos la we palabra, reject the Spirit. rechazamos al Espíritu. When He comes and says, Cuando Él viene y dice, do this. haz Who are esto, you? What is that? tendrás Do this, la do that. actitud de And all these decir, voices. oh, ¿quién eres? Una Come más on. de las voces. Come on. Aleluya. Aleluya. Unbelief. Duda. So, the first step of yielding, Así que el primer paso para ceder, yielding to the Spirit, ceder al Espíritu, and yielding to the Word, es ceder a la palabra, is believing the Word. es creer lo que la palabra dice. I'm going to believe what the Yo Word voy a teaches, creer lo que la palabra de Dios dice. what the Spirit is showing me here. Voy a creer lo que el Espíritu me está you there? mostrando aquí. I'm going to believe the Lo Word. voy a creer la And palabra. if the Word says, Y si la palabra dice, wives, submit to your husbands, esposas, sométasen a su I'm esposo, going to yield to that Word. entonces yo voy a ceder a lo que la Biblia dice. If the Word says, Si la Biblia me husbands, dice, love your wives, esposos, amen then a my sus God, I'm esposas. gonna love my Oh, wife. mi Dios, yo la voy a amar a ella. you there? Amén.
Amén. If the word says, I hate divorce, Porque la escritura dice, odio el then my divorcio. God, I'm going to make it work. Oh, mi Dios, entonces lo haré Because I'm going to funcionar. yield to the word. Porque voy a ceder a la palabra. You there? Amén. 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 What is the word saying? ¿Qué es lo que la palabra de Dios te That está you're diciendo? resisting. Que tú estás mismo resistiendo. Well, you're resisting the Spirit. Déjame recordarte, estás resistiéndole al You there? Espíritu Santo. Because the word and the Spirit are one. Porque la palabra y el Espíritu, dice la Escritura, que son uno. You there? Come on. Yeah. We need to be a people of the word. Tendremos que ser un pueblo de la palabra And when you are, and you yield in y obedience, ceder en obediencia, obeying the word of God, obedecer la palabra de Dios, you are yielding. You learn to yield to the Spirit. aprenderás por consiguiente Amen. a ceder al Espíritu Santo de Dios. Amen. Let me give you another principle and then we're done for Voy today. a dar un último principio y con esto voy a terminar. Going back to our original verse in Ephesians 6:17. Voy a ir a la escritura que comencé al principio, Efesios 6:17. Ephesians 6:17. Efesios 6:17. And take the helmet of salvation Tomad el yelmo de la salvación and the sword of the Spirit, y la espada del Espíritu, which is the word of God. que es Okay. la palabra de Dios. And look what it says in verse 18. Praying always Orad en todo tiempo, with all prayer con toda and oración, supplication con in toda the Spirit. súplica en el Espíritu. And watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. Y velad Amen. en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. By what means do we take the word? ¿Para qué tomamos la palabra? How do we yield to the word? ¿Cómo cedemos a la palabra? Okay. We're told here Aquí se nos dice that we take the word, que tomamos la palabra praying always. y oramos sin cesar. Or when you're reading the word, O cuando tú estás leyendo la palabra, you're talking to the Holy Spirit. háblale al Espíritu You're Santo. praying to the Lord. Órale al Señor. And you're saying, Lord, Y estás diciéndole, Señor, show me your word. muéstrame tu palabra. Reveal to me your word. Revélame a mí I tu want palabra. I want the word to shape me, not me shape the word. Quiero que la palabra me dé forma a mí y no yo darle forma a lo que estoy leyendo. There's many times Muchas veces, when I'm reading the scriptures cuando estoy leyendo la escritura, and I tell the Lord, y le he dicho al Señor, Lord, I don't understand this. Señor, no entiendo esto. I don't get what Paul means when he No says entiendo that. lo que Pablo está diciendo Or, con Lord, eso. why did you do that? I don't get Señor, it. ¿por qué dijiste eso? No And- lo entiendo. Instead of getting frustrated and angry with God, Y en vez de frustrarme y enojarme con Dios, a lot of people speak out of their ignorance. porque mucha gente habla de su ignorancia. And they go, well, God in the Old Testament, and God. Y se dejan decir, bueno, and Dios en el and all Antiguo this Testamento. ignorance. Todo eso es ignorancia. Instead of humbling themselves En vez de humillarse and asking the Lord, y pedirle al Señor, conversing with the Spirit. conversar con el Espíritu. What did Jesus say? ¿Qué fue lo que Jesús dijo? Who's going to teach you all things? ¿Quién te enseñará todas las cosas? ¿Quién? Google? ¿Será Google? Come on. Google. Oh, I got it now. Y nos metemos a la computadora y escribimos, Who's going to ya teach lo you entendí. all things? TikTok? ¿Quién te enseñará todas las cosas? TikTok. That's for my younger audience. Yeah. Got the word today from TikTok. Huh? Ay, yo agarré la parte de la palabra para el día de hoy a través de TikTok. No. Who's going to teach you all things? ¿Quién es el que te enseñará todas las cosas? Spirit of the Lord. El Espíritu del Señor. Amen.
He's going to teach you. Él es el que te You go to enseñará. him Tú irás a when Él you don't understand. si tú no entiendes. You say, Aleluya. Lord, I don't understand that. Y le dices, Señor, yo no entiendo. And many times, Y muchas veces I'm always amazed. The Lord always answers my prayer. estoy tan sorprendido que ese tipo de oración, cuando yo la he hecho al Señor, siempre me la responde. There are times I'm driving to Ha work in the habido morning, ocasiones en las que estoy manejando en la mañana hacia mi and trabajo. boom, I get Que revelation. de repente la revelación me And I'm golpea. thinking, and I'm, wow, yeah. Y comienzo a pensarla y digo, wow. Sometimes I get revelation, and then the Spirit Himself says, remember you asked me about that? I said, Y a oh, veces yeah. recibo la I forgot about revelación that, Lord. y después de recibir una revelación, el Espíritu me dice, ¿te acuerdas? Me habías Well, preguntado. you're ready now. You're ready. ¿Estás to listo understand. ahora? Aquí está. Aleluya. You there. Aleluya, aleluya. The Word and the Spirit. La palabra y el Espíritu. So pray the Word. Amen? Ora la palabra. Open it up and Ábrala pray and ask the Lord Y ora y pídele al Señor to help you que te ayude understand. a entenderla. Teach me, Holy Spirit. Enséñame, Espíritu Teach me. Santo, enséñame. And then it says, watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. That's an Dice, attitude. orad en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velad en ello con toda perseverancia y súplica para todos los santos. You know, don't read the word to contradict me. Hermano, hermana, Are you no there? lea la palabra para contradecirme a mí. Some people do that. Gente hace eso. The word, let me, La palabra dice, brother. hermano, No, he's saying, have an attitude of praying, but La for your Biblia- brothers, the word isn't to pound them over the head. la Biblia dice, lee la palabra y ora por los hermanos o ora por los santos, porque la Biblia no es para cogerla y darle a alguien. But pray for one another. Pero dice, por el contrario, orad unos por los Supplication. otros. Is deep prayer. You're praying for your brethren, Ora por tu hermano, for their benefit, para el beneficio de ellos. not just my benefit. No solo para lo que yo quiero y mi beneficio, benefit of the brothers. pero ora por tu hermano We're para gonna que grow Dios in le the Spirit bendiga. first. Are you there today? Yeah. Amen. Amén. That's right. So we believe. Creemos. It's time to believe the word. Es tiempo de creerle a You la really palabra. believe this word? Si le crees a la Biblia, You open it up during the week. entonces la vas a abrir en tu semana. And as we are reading the Y word, conforme tú y yo estemos leyendo la Biblia, get rid of all religiosity, all of that. Get deshácete rid of de it. toda la religiosidad Just talk to God. y háblale solamente a Ask God Dios. to help you. Pídele que te ayuda, Because this is it. The flesh profiteth nothing. porque la carne y las cosas de la carne Says. para nada sirven. But I'm not a smart person. Y no digas, bueno, es que no soy I inteligente. can't read very well. No puedo leer ni siquiera bien. That's the enemy. Ese es el enemigo. The flesh profiteth nothing. La carne para nada beneficia. The spirit quickens. El espíritu da vida. Then Jesus says, the words I speak Jesús nos dijo, las palabras que yo hablé are spirit and life. son espíritu y son vida. If you want to know me, Si tú me quieres you conocer, want to touch me, si tú quieres you want to tocarme, walk with me, si quieres caminar conmigo, get into the word. métete en la palabra. Yielding to the word Cede a la teaches palabra. us to yield to the spirit. Jesucristo nos enseña que eso será Obeying the word lo que nos haga ceder al Espíritu will help us Santo. obey the spirit. Obedecer a la palabra es obedecer al Espíritu. It'll teach us to clearly hear his voice. Nos enseña a escuchar claramente su When he voz says- cuando Él dice, Get up and go give this word to this brother. Amen. levántate y ve y dile a tu hermano, y Thus tú lo saith harás. the Lord. El Amen. Señor dice, Let me leave you with this. voy a dejarte con eso. Isaiah 40, verse 8. En Isaías 40, capítulo
40, versículo 8. The grass withereth, the flower fadeth, but the word of our God shall stand forever. Amen. Amén. Aleluya. La hierba se seca y se marchita la flor, mas la palabra de Dios, dice, permanecerá para siempre. Amen. Aleluya. Aleluya. You want eternity? ¿Quieres eternidad? It's right here. Aquí mismo. Amen. Aleluya. Porque queremos ver tus palabras